quédate con tus pequeños proyectos secundarios, se burló mi hermano en la reunión familiar. Los negocios de verdad te superan. Asentí en silencio. Su asesor financiero llamó: señor, su socia silenciosa va a retirar toda la financiación. La primera vez que Marcus desestimó mi opinión sobre negocios, yo tenía 19 años y él 27. Estábamos en la cena de jubilación de papá y Marcus acababa de cerrar su primer contrato importante para su incipiente empresa de logística. Pasó 40 minutos explicando su modelo de negocio a la mesa mientras yo comía mi salmón en silencio. ¿Qué piensas, Rachel?, me había preguntado papá, probablemente por cortesía. La estructura de precios parece ajustada, había dicho con cuidado, pero tal vez deberías considerar acumular reservas de efectivo antes de ampliar la flota, en caso de que los costos del combustible se disparen o... Marcus se había reído, interrumpiéndome. Dedícate a tus clases de la universidad, Rachel. Esto es un poco más complejo que Economía 101. Todos se habían reído. Yo había vuelto a mi salmón. Eso fue hace 14 años. Ahora yo tenía 33. Marcus tenía 41. Y el patrón no había cambiado. Él había convertido Martex Logistics de una operación de 3 camiones en lo que él afirmaba que era un imperio de $400 millones. Tenía 340 empleados, operaciones en 12 estados y una oficina en una esquina con una vista que nunca dejaba de mencionar. Yo dirigía una pequeña firma de consultoría financiera desde una modesta oficina en el centro de Seattle, trabajando con empresas medianas en estrategia de crecimiento y gestión de capital. Tenía 6 empleados, beneficios aceptables y un modelo de negocio que a Marcus le parecía infinitamente divertido. ¿Sigues con lo de la consultoría?, preguntaba en las reuniones familiares, de la misma manera que le preguntarías a una niña si todavía juega con muñecas. Lo que Marcus no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo había ganado mis primeros $10 millones a los 25 años a través de una serie de previsoras inversiones en tecnología. A los 30, había convertido eso en $340 millones mediante una cuidadosa gestión de cartera, inversión ángel estratégica y una posición inicial particularmente lucrativa en una empresa de infraestructura en la nube que había salido a bolsa con una valoración de $12.000 millones. Vivía con modestia, trabajaba en silencio y nunca hablaba de mi verdadera situación financiera. Mi firma de consultoría era real pero pequeña, más una tapadera profesional que una fuente principal de ingresos. Mi verdadero trabajo era gestionar mi considerable portafolio y actuar como socia silenciosa en varias empresas de alto crecimiento, incluida la de mi hermano. Hace 8 años, Martex Logistics había llegado a un punto de crisis. Marcus se había expandido agresivamente, sobrepasando sus líneas de crédito y su capital operativo. Necesitaba $180 millones para evitar el colapso, para cubrir la deuda de la expansión de su flota, para financiar sus instalaciones, para mantener las operaciones mientras reestructuraba. Su banco había buscado discretamente inversores privados. A través de una compleja red de sociedades de responsabilidad limitada y vehículos de inversión que mis abogados habían estructurado cuidadosamente, yo me había convertido en esa inversora. Los términos eran generosos. Un rendimiento anual del 12%, sin puesto en la junta directiva, anonimato completo y un papel de asesoramiento estratégico que Marcus nunca supo que provenía de su socia silenciosa a través de su asesor financiero. Durante 8 años, lo había visto construir el éxito sobre mi capital mientras en cada reunión familiar me decían que no entendía los negocios de verdad. La reunión familiar fue en casa de Marcus, una extensa propiedad en Bellevue que había comprado hacía 3 años. Los 18 miembros de la familia estábamos reunidos para lo que Marcus había llamado un anuncio importante. Nos sentamos en su sala de estar decorada profesionalmente, con aperitivos servidos en mesas de cristal y vino fluyendo libremente. Marcus se puso de pie al frente como un director ejecutivo dirigiéndose a los accionistas. Quería que estuvierais todos aquí para compartir una noticia increíble, comenzó Marcus, radiante. Martex Logistics ha atraído el interés de adquisición de 3 grandes firmas. Estamos considerando valoraciones de entre 850 millones y 1.100 millones de dólares. La sala estalló en aplausos. Papá rebosaba de orgullo. Mamá lloraba. Jessica, la esposa de Marcus, grababa con su teléfono. Esta es la culminación de 8 años de visión estratégica, crecimiento agresivo y asunción de riesgos calculados, continuó Marcus. Cuando empecé esta empresa hace 13 años con 3 camiones y un sueño,
la gente dudaba, pero yo entendía algo que ellos no. Entendía el apalancamiento. Entendía la escala. Entendía el momento oportuno. Tomé un sorbo de vino y no dije nada. La adquisición debería cerrarse en un plazo de 6 meses, dijo Marcus, lo que significa que esta familia está ante una riqueza generacional. Mi participación accionaria por sí sola vale entre 600 y 750 millones de dólares. Estamos hablando de asegurar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de crear un legado. Más aplausos. Mi primo David alzó su copa por Marcus, el primer casi multimillonario de la familia. Todos bebieron excepto yo. Estaba haciendo cálculos en mi cabeza. Si la participación de Marcus valía entre 600 y 750 millones con esas valoraciones, y yo conocía la estructura de capital real de su empresa, estaba exagerando significativamente su posición. Su participación valía quizás entre 200 y 280 millones de dólares antes de impuestos, teniendo en cuenta la carga de la deuda y la posición de la socia silenciosa que representaba el 51% del valor real de la empresa. Rachel, estás callada, dijo Marcus, volviendo su atención hacia mí con esa familiar sonrisa condescendiente. Ninguna felicitación para tu hermano mayor. Felicidades, dije con voz neutra. Sabes, deberías tomar notas, continuó. Y varias personas se rieron entre dientes. Así es como se construye un negocio estratégico. No pequeños contratos de consultoría, sino verdadera construcción de imperios, entendiendo los mercados de capital, entendiendo la escala, entendiendo. Estoy familiarizada con los mercados de capital, dije en voz baja. Cierto, con tu pequeña firma de consultoría, dijo Marcus, sonriendo. ¿Cómo va eso? ¿Sigues trabajando desde esa oficina en un centro comercial? En realidad es un edificio en el centro y sí, va bien. Verás, esa es la diferencia entre el pensamiento de una pequeña empresa y la verdadera visión empresarial, dijo Marcus, dirigiéndose a la sala. Rachel lo hace bien. Tiene una vida cómoda. No hay nada de malo en eso. Pero cuando piensas en grande, cuando entiendes cómo apalancar el capital, cuando sabes cómo evaluar. Quizás deberíamos hablar de tu estructura de capital, interrumpí. La sala quedó en silencio. Marcus parecía molesto. ¿Qué? Tu estructura de capital, la relación deuda-capital, las posiciones de los inversores, las participaciones accionariales reales frente a las declaradas. Esos detalles. La sonrisa de Marcus se volvió forzada. No voy a aburrir a todo el mundo con detalles técnicos en una celebración, Rachel. Porque las cifras que estás citando no tienen en cuenta tu carga de deuda ni la posición de tu socia silenciosa, continué con calma. Si afirmas tener entre 600 y 750 millones de dólares en capital personal con esas valoraciones, o estás exagerando tu porcentaje de propiedad o no estás contabilizando las obligaciones pendientes. La sala estaba muy silenciosa ahora. El rostro de Marcus se había enrojecido. Quédate con tus pequeños proyectos secundarios, dijo Marcus, con la voz tensa por una ira apenas contenida. Los negocios de verdad te superan. Esto es finanzas corporativas sofisticadas, no el tipo de consultoría de poca monta que tú haces. Entiendo, dije, asintiendo. No, claramente no lo entiendes, continuó Marcus, mostrando su frustración. Nunca has construido nada significativo. Nunca has gestionado capital serio. Nunca has. Rachel, te quiero, pero estás haciendo el ridículo tratando de darme lecciones sobre mi propia empresa. Estas son negociaciones de adquisición con empresas de Fortune 500. Estos son las grandes ligas. Papá intervino. Marcus tiene razón, cariño. Esto es algo bastante especializado. Simplemente celebremos el éxito de tu hermano. Sonreí educadamente y volví a mi vino. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto del asesor financiero de Marcus, Theodore Chin, que había estado sirviendo de intermediario entre Martex Logistics y yo durante 8 años. Necesito hablar con usted urgentemente. Marcus está haciendo declaraciones sobre la valoración que sugieren que no comprende completamente la estructura de capital. Debería aclararlo. Me disculpé para ir al baño y le devolví la llamada a Theodore. Señorita Chin, gracias por llamar.
Estoy en la cena de celebración de Marcus, y está anunciando negociaciones de adquisición con valoraciones que parecen inconsistentes con la realidad. ¿Qué está afirmando? Valoración total de la empresa de 850 millones a 1.100 millones de dólares, con su capital personal valorado entre 600 y 750 millones. Theodore guardó silencio por un momento. Señorita Chin, usted conoce la estructura real. Usted posee el 51% a través de la red de sociedades de responsabilidad limitada. Con esas valoraciones, su posición valdría entre 433 y 561 millones. El capital de Marcus, teniendo en cuenta la deuda, valdría entre 180 y 240 millones antes de impuestos. O está exagerando significativamente su propiedad o no está contabilizando la posición de la socia silenciosa. Él no sabe de la posición de la socia silenciosa, dije. Usted ha mantenido el protocolo de anonimato. Absolutamente. Todas las comunicaciones pasan a través de mí como asesor financiero. Él cree que la socia silenciosa es un consorcio de inversores institucionales. Pero, señorita Chin, estas negociaciones de adquisición son reales. He visto las hojas de términos preliminares. Si avanzan, la estructura de capital se hará pública. Marcus descubrirá que su hermana posee el 51% de su empresa. ¿Cuándo? Durante la debida diligencia, probablemente dentro de 60 días si las negociaciones progresan. La empresa adquirente requerirá la divulgación completa de todas las posiciones de propiedad. Entiendo. ¿Puedo hablar con franqueza, señorita Chin? Por favor. He trabajado con usted durante 8 años gestionando esta inversión. La he visto proporcionar la base de capital para Martex Logistics mientras su hermano se atribuye el mérito de haberla construido solo. He facilitado su orientación estratégica a través de canales anónimos mientras la veía desestimar su perspicacia para los negocios en funciones familiares. Y ahora está a punto de descubrir que su hermana menor, a quien considera financieramente ingenua, ha sido su accionista mayoritaria desde 2016. ¿A dónde quiere llegar? ¿Está preparada para esa revelación? Porque va a ser explosiva. Estoy preparada, dije. De hecho, Theodore, creo que es hora de acelerar el cronograma. Me gustaría ejecutar mis derechos de retirada según el acuerdo de sociedad. Silencio. Luego, señorita Chin, eso desencadenaría un evento de liquidación forzosa. Marcus tendría 90 días para comprar su posición a valor justo de mercado o aceptar la venta de la empresa. Dada su participación real y su carga de deuda, no puede permitirse comprar su parte. Forzaría a que las negociaciones de adquisición se aceleraran o lo obligaría a encontrar inversores alternativos en términos mucho peores. Entiendo las implicaciones. ¿Puedo preguntar qué ha precipitado esta decisión? Estoy cansada de ser invisible mientras proporciono los cimientos para el ego de otra persona. Theodore, 8 años de quédate con tus pequeños proyectos mientras él construía su imperio con mi capital. Se acabó. ¿Cuándo le gustaría que iniciara el proceso de retirada? Ahora. Esta noche. Presente la notificación formal al Consejo Corporativo de la empresa. Quiero que Marcus la reciba a primera hora del lunes por la mañana. Señorita Chin, esto va a destruir la relación con su hermano. Theodore, no creo que hayamos tenido una relación de verdad. Hemos tenido una dinámica en la que él me desestima mientras depende de mí sin saberlo. Esa no es una relación que valga la pena preservar. Entendido. Empezaré con el papeleo inmediatamente. Debería saber que, según el acuerdo de sociedad, Marcus tendrá 7 días para responder una vez que reciba la notificación. Durante ese periodo, puede solicitar una reunión con la socia silenciosa. ¿Quiere mantener el anonimato durante ese proceso? No. Cuando solicite la reunión, dígale la verdad. Dígale quién ha sido su socia silenciosa durante 8 años. Se acabó lo de esconderse. Colgué y volví a la celebración. Marcus estaba acaparando la atención, describiendo su estrategia empresarial a una audiencia cautivada. Me senté en silencio en un rincón, terminando mi vino. La fiesta continuó durante otras 3 horas. Me fui sin decir mucho más que educadas despedidas. Marcus estaba demasiado ocupado celebrando como para darse cuenta. Durante el fin de semana, mis abogados finalizaron la documentación de retirada.
El lunes por la mañana a las 9:47, el Consejo Corporativo de Marcus recibió la notificación formal. La socia silenciosa que poseía el 51% de Martex Logistics estaba ejerciendo sus derechos de retirada según el acuerdo de sociedad de 2016. Marcus tenía 7 días para responder con una oferta de compra a valor justo de mercado, 433 a 561 millones de dólares según el interés de adquisición actual, un acuerdo para acelerar la venta de la empresa con las ganancias distribuidas según los porcentajes de propiedad, o una financiación alternativa para reemplazar la posición de la socia silenciosa. Marcus me llamó a las 10:23 de la mañana. No respondí. Volvió a llamar a las 10:31, 10:45, 11:02, 11:28. Silencié mi teléfono y continué con mi rutina de lunes por la mañana. Café, correo electrónico, revisión, análisis de cartera. A las 2:15 de la tarde, llamó Theodore. Señorita Chin, Marcus lo sabe. Su abogado le explicó la estructura de la sociedad, los porcentajes de propiedad, los derechos de retirada. Está solicitando una reunión de emergencia con la socia silenciosa. Aún no sabe que es usted, pero sabe que alguien posee el 51% de su empresa y se está retirando. No lo está manejando bien. Dígale que la reunión puede ser el miércoles en mi oficina. A las 10 de la mañana. ¿Debo decirle con quién se reunirá? No. Que sea una sorpresa. El martes fue tranquilo. Mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas de Marcus. Los mensajes de texto iban desde la confusión: ¿quién es la socia silenciosa? ¿Por qué no me dijiste que alguien era dueño de la mitad de mi empresa? Hasta la ira: esto es sabotaje corporativo. Mis abogados lucharán contra esto, y la desesperación: por favor, devuélveme la llamada. Necesito tu ayuda para resolver esto. Respondí una vez a las 9 de la noche. Te veré el miércoles a las 10 de la mañana en mi oficina. La socia silenciosa estará allí. El miércoles por la mañana, llegué a mi oficina a las 8:30. Mi asistente Sara había despejado mi agenda. Theodore llegó a las 9:45 con su maletín lleno de documentación. A las 9:58, el Mercedes de Marcus entró en el estacionamiento. Entró en el edificio de mi oficina con su abogado, un letrado corporativo llamado David Brenner, a quien reconocí de tratos anteriores. Parecían confundidos por reunirse en mi pequeña oficina de consultoría. Sara los dirigió a nuestra sala de conferencias. Esperé hasta exactamente las 10 de la mañana, y luego entré con Theodore. El rostro de Marcus pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, reconocimiento, más confusión y luego, lentamente, un horror que amanecía. Rachel, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está la socia silenciosa? Me senté frente a él. Hola, Marcus. Yo soy la socia silenciosa. Me miró fijamente. Eso no es gracioso. No estoy bromeando. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Estos son los documentos corporativos de 2016 que muestran la red de sociedades de responsabilidad limitada que posee el 51% de Martex Logistics. El rastro conduce a mí. Theodore ha estado sirviendo de intermediario durante 8 años según los protocolos de anonimato del acuerdo de sociedad. El abogado de Marcus, David, ya estaba revisando los documentos. Su rostro lo confirmó todo. Esto es imposible, dijo Marcus. No tienes ese tipo de dinero. Diriges una pequeña firma de consultoría. Tú. He construido un portafolio de 340 millones de dólares en los últimos 15 años a través de inversiones estratégicas, dije con calma. He sido una inversora ángel activa en 17 empresas. He actuado como socia silenciosa en 9 emprendimientos. Martex Logistics fue mi mayor inversión individual con 180 millones de dólares en 2016, cuando te enfrentabas a la bancarrota. Pero yo nunca. El banco dijo que eran inversores institucionales, un consorcio. El banco dijo lo que yo les dije que dijeran a través de Theodore. Estructuré un anonimato completo. Has estado operando bajo la impresión de que poseías el 85% de tu empresa. En realidad, posees el 38% después de contabilizar la conversión de deuda. Yo poseo el 51%.
El 11% restante está en manos de tus primeros empleados a través del plan de compensación de acciones. Marcus parecía físicamente enfermo. 8 años. Has sido dueña de la mitad de mi empresa durante 8 años y nunca has dicho nada. Proporcioné $180 millones para salvar tu empresa del colapso. Acepté un rendimiento anual del 12%, que está por debajo del mercado para capital de crecimiento de ese nivel de riesgo. No pedí ningún puesto en la junta, ningún reconocimiento público, ninguna participación en las operaciones más allá de la orientación estratégica que Theodore te transmitía de forma anónima. He sido la base del éxito de Martex Logistics mientras tú has pasado 8 años diciéndome que no entiendo los negocios de verdad. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro. Porque hace 8 años, eras mi hermano y necesitabas ayuda. Yo tenía el capital. Creía en tu visión, aunque pensara que tu ejecución necesitaba mejorar. Así que estructuré una inversión que te salvaría sin avergonzarte al revelar que tu hermana pequeña era tu salvadora financiera. Y ahora lo estás destruyendo todo. Te retiras y fuerzas un evento de liquidación. Estoy ejerciendo mis derechos bajo un acuerdo de sociedad legal. Tienes 3 opciones: comprar mi posición por su valor justo de mercado, aceptar acelerar las negociaciones de adquisición con las ganancias distribuidas según los porcentajes de propiedad, o encontrar financiación alternativa. David, el abogado, habló. Señor Chin, dada su posición accionaria real y su carga de deuda, la primera opción no es financieramente viable. No puede recaudar entre 433 y 561 millones de dólares para comprar la participación de su hermana. La tercera opción es igualmente problemática. Ningún inversor institucional proporcionará ese capital en términos que pueda permitirse en un plazo de 90 días. Lo que deja la opción 2, la adquisición, dijo Marcus secamente. La adquisición, confirmé, que procede con ambos como socios iguales en las negociaciones. Tú posees el 38%, yo el 51%. Con las valoraciones que anunciaste en tu fiesta, de 850 millones a 1.100 millones de dólares, tu posición neta sería de aproximadamente 180 a 240 millones antes de impuestos. Mi posición sería de 433 a 561 millones. Las cifras claramente lo estaban aplastando. Vas a ganar más del doble de lo que yo gane con la empresa que yo construí. Con la empresa que construimos, Marcus. Tú aportaste la visión y las operaciones. Yo proporcioné el 51% del capital que hizo posible esa visión. Esto es una sociedad, aunque no lo supieras hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente vendemos la empresa y todo el mundo se entera de que mi hermana pequeña posee más de Martex que yo. Durante la debida diligencia, sí, la empresa adquirente descubrirá la estructura de propiedad completa. Tus amigos, tus colegas, tus empleados, todos se enterarán de que has estado operando con una socia mayoritaria de la que ni siquiera sabías. Marcus se llevó la cabeza a las manos. Su abogado parecía incómodo. ¿Por qué ahora?, preguntó Marcus finalmente. Si has estado bien en silencio durante 8 años, ¿por qué revelarte ahora? ¿Por qué hacer estallar las negociaciones de adquisición? No las estoy haciendo estallar. Estoy participando en ellas de forma transparente. En cuanto a por qué ahora, el sábado me dijiste que me quedara con mis pequeños proyectos secundarios. Dijiste que los negocios de verdad me superaban. Has dicho versiones de eso durante 14 años. Estoy cansada de ello, Marcus. Estoy cansada de que me desestimen mientras proporciono la base para tu éxito. Estoy cansada de que te atribuyas todo el mérito por construir algo que no existiría sin mi capital. Entonces, esto es venganza. Me estás humillando porque herí tus sentimientos. Estoy haciendo cumplir la realidad legal de nuestra relación comercial porque estoy cansada de fingir que tu percepción coincide con la realidad. Tú no eres el dueño de Martex Logistics, Marcus. Nosotros lo somos, y es hora de que lo reconozcas. Theodore habló en voz baja. Señor Chin, por si sirve de algo, su hermana ha sido una socia extraordinaria. Cada decisión estratégica importante que ha tomado en los últimos 8 años, la automatización de la flota, el desarrollo del software de logística, la estrategia de expansión regional, todo eso provino de recomendaciones que ella me transmitió. Usted pensaba que venían de asesores financieros o consultores. Venían de Rachel.
Marcus parecía desolado. ¿El proyecto de automatización fue idea tuya? Sí. Me dijiste en el cumpleaños de papá hace 3 años que la automatización era una moda tecnológica para gente que no entendía la industria de la logística. 2 meses después, Theodore te sugirió explorar la automatización de la flota. Pensaste que era su idea. Te ahorró $22 millones anuales. El desarrollo del software. ¿Mío? Dijiste en Acción de Gracias hace 2 años que el software propietario era un gasto innecesario para una empresa de logística. Un mes después, Theodore recomendó el proyecto de desarrollo. Ahora es tu ventaja competitiva y un importante impulsor de las valoraciones de adquisición. Marcus negaba con la cabeza lentamente. Todo, cada decisión estratégica que realmente funcionó. No todo. Has tomado buenas decisiones operativas. Eres excelente en las relaciones con los clientes y la gestión de equipos. Pero la asignación de capital, el posicionamiento estratégico, la estrategia de crecimiento, eso he sido yo, canalizado a través de Theodore mientras tú me decías que no entendía de negocios. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? ¿Reconocimiento público? Quiero honestidad en nuestra relación comercial de ahora en adelante. Las negociaciones de adquisición continúan con ambos en la mesa como socios. Repartimos las ganancias según nuestros porcentajes de propiedad. Y dejas de desestimar mi perspicacia para los negocios, porque la he estado demostrando durante 8 años mientras no prestabas atención. David se aclaró la garganta. Señor Chin, recomendaría que aceptáramos los términos de la señorita Chin. El acuerdo de sociedad es férreo. Ella tiene el derecho legal de forzar esta situación. Luchar contra ello solo retrasaría y complicaría la adquisición, potencialmente arruinando el acuerdo por completo. Su mejor camino a seguir es la cooperación. Marcus me miró con una expresión que nunca había visto antes, algo entre respeto, humillación e ira. La familia se va a enterar. Papá, mamá, todos. Todos van a saber que mi hermana pequeña posee más de mi empresa que yo. Sí. Van a saber que me he estado atribuyendo el mérito de un éxito que era parcialmente tuyo. Sí. Voy a parecer un idiota. El brillante empresario que ni siquiera sabía quién era su socia mayoritaria. Probablemente. Estuvo en silencio por un largo momento. He sido un imbécil contigo durante 14 años. Sí. Lo siento. Levantó la vista, encontrando mis ojos. Lo siento de verdad, Rachel. Debería haber escuchado. Debería haber respetado tus opiniones. Debería haber. Se detuvo. Todo este tiempo, fuiste más inteligente que yo, y yo era demasiado arrogante para verlo. No eres estúpido, Marcus. Construiste algo valioso. Simplemente no lo construiste solo, y necesitas reconocerlo. De acuerdo. Respiró hondo. De acuerdo. Procedemos con la adquisición como socios. Transparencia total. Tú obtienes tu 51%, yo mi 38%. Compartimos el crédito públicamente. Reconocemos la realidad públicamente. Tú construiste las operaciones. Yo proporcioné el capital y la estrategia. Ambos eran necesarios. Ninguno por sí solo habría tenido éxito. David sacó un documento. Recomendaría que formalizáramos este acuerdo de inmediato. La señorita Chin retira su notificación de liquidación supeditada a la cooperación del señor Chin en el proceso de adquisición y al reconocimiento público de la estructura de la sociedad. Ambas partes se comprometen a negociaciones transparentes con la firma adquirente. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando en los detalles. A las 12:30 de la tarde, teníamos un acuerdo firmado. Las negociaciones de adquisición continuarían con ambos involucrados. La estructura de propiedad se revelaría durante la debida diligencia. Nos presentaríamos como socios comerciales, no solo como hermanos. Cuando Marcus se iba, se volvió en la puerta. Ese proyecto de automatización que ahorró $22 millones anuales, ¿cómo sabías que funcionaría? Porque había invertido en otras 3 empresas de logística que habían implementado sistemas similares. Había visto los datos. Conocía el retorno de la inversión. ¿Y el desarrollo del software?
Fui inversora ángel en la firma que finalmente contratamos para construirlo. Conocía sus capacidades. Así que todo este tiempo has estado acumulando experiencia en mi industria mientras yo pensaba que solo dirigías una pequeña firma de consultoría. Sí. Sacudió la cabeza lentamente. Realmente he sido un idiota. Has sido despectivo. Hay una diferencia. Después de que se fueran, Theodore se quedó. Eso fue mejor de lo que esperaba. Pensé que podría volverse combativo. Está procesándolo. La ira podría venir más tarde. Quizás. Pero, señorita Chin, por si sirve de algo, manejó eso con una gracia notable. Podría haberlo humillado mucho más severamente. No quiero humillarlo, Theodore. Quiero que me vea con claridad. Hay una diferencia. Las negociaciones de adquisición continuaron durante los siguientes 90 días. Marcus y yo asistimos a reuniones juntos, presentándonos como socios comerciales. La firma adquirente, un conglomerado de logística de Fortune 500, llevó a cabo una exhaustiva debida diligencia. Cuando descubrieron la estructura de propiedad, la socia silenciosa que había poseído el 51% durante 8 años, quedaron fascinados en lugar de preocupados. Demostraba una gestión de capital sofisticada y paciencia estratégica. La valoración final fue de $980 millones. Mi participación del 51% valía $499.8 millones antes de impuestos. La de Marcus del 38% valía $372.4 millones antes de impuestos. El 11% restante fue para los empleados a través del plan de acciones. El comunicado de prensa que anunciaba la adquisición nos mencionaba a ambos como cofundadores. Marcus dio entrevistas en las que atribuyó el éxito de la empresa a la asociación estratégica con inversores sofisticados. No ocultó mi participación, pero tampoco difundió la conexión familiar inicialmente. La familia se enteró de todos modos, por supuesto. Mamá me llamó 2 semanas después del anuncio. Rachel, cariño, acabo de ver el anuncio de la adquisición. Dice que poseías el 51% de Martex Logistics desde 2016. Sí, mamá. Pero, ¿cómo? ¿De dónde sacaste $180 millones? Construí un portafolio durante 15 años a través de inversiones cuidadosas. He tenido mucho más éxito financiero del que he dejado entrever. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me hubierais creído? Marcus no creía que mi consejo empresarial valiera la pena. Tampoco papá. Supuse que mi capital podría hablar más fuerte que mis palabras. Se quedó en silencio por un momento. Ganaste más con la adquisición que Marcus. Poseía más de la empresa que Marcus. Así es como funciona el capital. Lo está pasando mal. Su ego está herido. Su ego necesitaba ser herido. Mamá, me ha estado desestimando durante 14 años mientras dependía sin saberlo de mi capital y estrategia. Quizás esto sea educativo. Podrías habérselo dicho antes. No tenías que dejar que fuera un shock tan grande. Proporcioné 8 años de apoyo anónimo con rendimientos por debajo del mercado. No pedí nada excepto un rendimiento constante. Él eligió pasar esos 8 años diciéndome que no entendía los negocios de verdad. El shock es una consecuencia natural de sus propias suposiciones. Estás siendo cruel, Rachel. Estoy siendo honesta, mamá. Hay una diferencia. La reacción de papá fue más complicada. Llamó la semana siguiente y pidió vernos para tomar un café. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. He estado orgulloso del hijo equivocado por las razones equivocadas. Marcus construyó algo impresionante, pero tú lo financiaste. Tú lo hiciste posible. Y todos te hemos estado tratando como si no entendieras de negocios mientras demostrabas una sofisticación que ninguno de nosotros reconoció. Gracias por decir eso, papá. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo construiste ese tipo de riqueza sin que ninguno de nosotros se diera cuenta? Viví con modestia, invertí sabiamente y no publiqué mi éxito. Todos visteis lo que esperabais ver, la hija menor con la pequeña firma de consultoría. Nunca mirasteis lo suficientemente de cerca para ver lo que realmente era, que era alguien que entendía los mercados de capital mejor que nadie en esta familia.
Alguien que tenía los recursos para salvar la empresa de su hermano y la humildad para hacerlo de forma anónima. Alguien que valoraba los resultados por encima del reconocimiento. Hasta que dejaste de hacerlo. Hasta que me cansé de ser invisible mientras proporcionaba la base para la visibilidad de otra persona. Sí. Asintió lentamente. Marcus me dice que podrías haberlo destruido. Forzar la liquidación, arruinar la adquisición, dejarlo sin nada. Pero lo estructuraste para que aún saliera con 372 millones. Nunca quise destruirlo, papá. Quería que me viera. Hay una diferencia. Te ve ahora. Todos te vemos. El dinero se transfirió en diciembre. Después de impuestos, obtuve aproximadamente 312 millones de dólares de la adquisición, elevando mi portafolio total a aproximadamente 652 millones. Marcus obtuvo aproximadamente 233 millones después de impuestos. Aún así, un resultado extraordinario. No somos cercanos ahora. Somos cordiales en las reuniones familiares, profesionales cuando necesitamos interactuar. Él está construyendo una nueva empresa con sus ganancias, una compañía de tecnología logística. No me ha pedido que invierta. Me he mudado a un apartamento un poco más bonito, aunque todavía nada ostentoso. Estoy explorando nuevas oportunidades de inversión, sirviendo como inversora ángel y socia estratégica para empresas en etapa inicial. Lo hago bajo mi propio nombre ahora, abiertamente. No más protocolos de anonimato. A veces me pregunto si debería haberlo manejado de otra manera. Si debería haberle dicho la verdad a Marcus hace años, forzado el reconocimiento antes, evitado la revelación explosiva. Pero luego recuerdo la cena del sábado. Quédate con tus pequeños proyectos secundarios. Los negocios de verdad te superan, dicho a la persona que poseía el 51% de su empresa, que lo había salvado de la bancarrota, que había proporcionado cada una de las principales ideas estratégicas que impulsaron su éxito. A veces, lo más amable que puedes hacer es dejar de proteger a las personas de la realidad de sus propias dependencias. No destruí el negocio de mi hermano. Revelé los cimientos sobre los que se construyó. Unos cimientos sobre los que él había estado de pie durante 8 años sin molestarse en mirar hacia abajo para ver quién los sostenía. Ahora lo sabe. Ahora todos lo saben. Y he terminado de ser invisible mientras soy indispensable. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de ocultar tu poder y permitir que la gente se enfrente a la realidad que deberían haber visto desde el principio.